Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, tu fuente número uno de noticias, chismes y actualizaciones del mundo del espectáculo turco y de tus celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que honestamente nos ha tenido a todos un poquito preocupados y por supuesto, súper atentos a lo que está pasando. Como ya pudisteis leer en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y de una situación delicada que la ha llevado al hospital. Y por supuesto, como siempre, vamos a analizar el papel fundamental que está jugando Kerem Bürsin en todo esto, siendo, como siempre, su mayor apoyo. Antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, quiero pediros un favor rápido. Si aún no lo habéis hecho, por favor, considerad suscribiros a nuestro canal. Nos ayudaríais muchísimo a seguir trayéndoos este tipo de contenido que tanto os gusta. Y por supuesto, activad la campanita para que no os perdáis ninguna de nuestras actualizaciones. Ya sabéis que aquí siempre estamos al tanto de todo. Ahora sí, preparad vuestras palomitas virtuales porque esto se pone interesante. La noticia de que Hande Erçel había sido hospitalizada saltó como un rayo en las redes sociales y, por supuesto, encendió todas las alarmas entre sus fans. Todos queríamos saber qué había pasado, cuál era su estado de salud y, sobre todo, si se encontraba bien. La información, como suele suceder en estos casos, al principio era un poco confusa y fragmentada. Se especulaba sobre diferentes causas, desde un simple cuadro de estrés hasta algo un poco más serio. Pero intentando ser lo más responsables posible, decidimos esperar a tener fuentes más fiables y confirmadas antes de compartir nada con vosotros. Finalmente, después de un poco de investigación, pudimos confirmar que Hande Erçel, efectivamente, había ingresado en un hospital de Estambul. Aunque la información oficial es bastante escueta, parece que la razón principal de su hospitalización está relacionada con un fuerte cuadro de agotamiento y estrés. Como sabéis, Hande es una de las actrices más solicitadas de Turquía y su agenda está absolutamente repleta de proyectos, desde series de televisión hasta campañas publicitarias, pasando por eventos y compromisos sociales. Todo esto, sumado a la presión mediática constante a la que está sometida, puede pasar factura a cualquiera. Pero aquí es donde entra en escena la figura de Kerem Bürsin, quien, según fuentes cercanas a la pareja, ha sido un apoyo incondicional para Hande durante todo este proceso. Aunque ya no están juntos como pareja, la relación entre ellos sigue siendo muy cercana y, sobre todo, muy respetuosa. Kerem, al enterarse de la situación, no dudó ni un segundo en estar al lado de Hande, brindándole todo su apoyo y cariño. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un momento para reflexionar sobre la importancia de las relaciones humanas, incluso después de que una relación romántica haya terminado. Kerem y Hande demostraron que es posible mantener una amistad sólida y un apoyo mutuo, incluso cuando las cosas no funcionaron como pareja. Creo que esto es un mensaje muy valioso, sobre todo en el mundo del espectáculo, donde las rupturas suelen ser sinónimo de enemistad y conflictos públicos. Su madurez al gestionar la separación y priorizar el bienestar del otro es algo digno de admiración. Pero volviendo al tema principal, las fuentes nos confirman que Kerem ha estado visitando a Hande en el hospital con regularidad, asegurándose de que tenga todo lo que necesita y brindándole palabras de aliento y ánimo. Incluso se dice que ha estado coordinando con la familia de Hande para asegurarse de que esté rodeada de sus seres queridos y que reciba la mejor atención posible. Esto sin duda habla muy bien de la calidad humana de Kerem y de su compromiso con Hande, más allá de cualquier relación sentimental. No olvidemos que ambos compartieron momentos muy intensos y una conexión profunda, lo que justifica aún más su preocupación y apoyo en este momento delicado. Ahora bien, la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿cuál es el estado actual de Hande? Afortunadamente, las últimas noticias son bastante positivas. Según los médicos, Hande está respondiendo bien al tratamiento y se espera que pueda recibir el alta en los próximos días. Por supuesto, tendrá que seguir un periodo de reposo y recuperación para poder volver a su ritmo habitual de trabajo, pero lo importante es que su salud está mejorando y que está rodeada del cariño y el apoyo de sus seres queridos. Sabemos que Hande es una persona muy activa y comprometida con su trabajo, pero es fundamental que priorice su salud y bienestar en este momento. Es importante recordar que la salud mental y el bienestar emocional son tan importantes como la salud física. Y en el caso de Hande, que está sometida a una presión constante, es fundamental que se tome un tiempo para descansar y recuperarse. Esperamos que esta experiencia le sirva para aprender a gestionar mejor su tiempo y sus energías, y para priorizar su bienestar por encima de todo. Quizás este episodio sirva como un toque de atención para la industria del entretenimiento en Turquía,
que a menudo exige horarios laborales extenuantes y un nivel de exposición mediática asfixiante. Además, esta situación nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como fans y como medios de comunicación. A veces, sin darnos cuenta, podemos ejercer una presión excesiva sobre las celebridades, exigiéndoles constantemente que estén perfectas, que trabajen sin descanso y que nos den información sobre sus vidas privadas. Debemos recordar que son personas como nosotros, con sus propios límites y sus propias necesidades. La idealización de las figuras públicas puede llevar a una deshumanización que ignora sus necesidades básicas y su derecho a la privacidad. En este sentido, creo que es fundamental que aprendamos a respetar su privacidad y a ser más comprensivos con sus decisiones. Si Ande necesita tomarse un tiempo para descansar, debemos apoyarla y entenderla. Y si Kerem decide estar a su lado para brindarle su apoyo, debemos respetarlo y valorarlo. Al final, todos somos humanos y todos necesitamos el apoyo de nuestros seres queridos en los momentos difíciles. El respeto y la empatía son valores esenciales que debemos aplicar en nuestra interacción con las celebridades, reconociendo su vulnerabilidad y humanidad. Por supuesto, seguiremos muy de cerca la evolución de la salud de Ande y os mantendremos informados de cualquier novedad relevante. Pero por ahora, lo más importante es enviarle toda nuestra energía positiva y desearle una pronta recuperación. Sabemos que es una mujer fuerte y valiente, y que superará este obstáculo con creces. Ande ha demostrado ser una persona resiliente a lo largo de su carrera, enfrentando desafíos con determinación y profesionalismo. Confiamos en que esta vez no será diferente. Y hablando de superar obstáculos, esta situación también nos recuerda la importancia de tener amigos y familiares en quienes apoyarnos cuando las cosas se ponen difíciles. El hecho de que Kerem esté ahí para Ande a pesar de no ser su pareja, es un ejemplo inspirador de cómo las relaciones pueden evolucionar y mantenerse fuertes a través del tiempo. Es un recordatorio de que el amor y el apoyo no siempre tienen que venir en forma romántica, y que la amistad verdadera puede ser un pilar fundamental en nuestra vida. La amistad puede ser una fuente invaluable de consuelo y fortaleza en momentos de crisis, ofreciendo un espacio seguro para compartir nuestras preocupaciones y recibir apoyo incondicional. Profundizando un poco más en la relación entre Ande y Kerem, es innegable que su conexión trascendió la pantalla y se convirtió en algo muy especial para sus fans. Su romance, aunque breve, fue muy intenso y dejó una huella imborrable en la memoria de muchos. La química que compartían era evidente y la forma en que se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales era admirable. Aunque su relación romántica llegó a su fin, el cariño y el respeto que se tienen mutuamente demuestran que su vínculo es mucho más profundo que una simple relación amorosa. La decisión de Kerem de estar al lado de Ande en este momento difícil es un gesto de gran nobleza y madurez. Demuestra que es capaz de dejar de lado cualquier rencor o resentimiento que pudiera existir y priorizar el bienestar de una persona que ha sido muy importante en su vida. Su actitud es un ejemplo de cómo se pueden mantener relaciones saludables y respetuosas después de una ruptura, priorizando la amistad y el apoyo mutuo. Más allá de la relación entre Ande y Kerem, este incidente nos invita a reflexionar sobre la salud mental en el mundo del espectáculo. Las celebridades están constantemente expuestas a la presión de los medios de comunicación, las críticas del público y las exigencias de sus trabajos. Esta constante exposición puede generar altos niveles de estrés, ansiedad y depresión, afectando su bienestar emocional y su calidad de vida. Es fundamental que las celebridades tengan acceso a recursos y herramientas que les permitan gestionar el estrés y proteger su salud mental. Las empresas de entretenimiento también tienen un papel importante que desempeñar en la protección de la salud mental de sus empleados. Deben ofrecer horarios de trabajo más flexibles, fomentar un ambiente laboral saludable y proporcionar acceso a servicios de salud mental. Es hora de que la industria del entretenimiento tome conciencia de la importancia de la salud mental y se comprometa a crear un entorno más seguro y saludable para sus artistas. Volviendo al caso de Ande, esperamos que este descanso le permita recargar energías y volver a su trabajo con más fuerza y determinación. Su talento y carisma son innegables, y estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos verla pronto de vuelta en la pantalla. Por último, quiero aprovechar este espacio para enviar un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que estén pasando por momentos difíciles. Ya sea por estrés, agotamiento, problemas de salud o cualquier otra razón, recordad que no estáis solos. Buscad el apoyo de vuestros seres queridos, hablad con alguien de confianza y no tengáis miedo de pedir ayuda profesional si la necesitáis.
La salud mental es un tema serio y es importante cuidarla tanto como cuidamos nuestra salud física. No hay vergüenza en pedir ayuda, y hacerlo puede marcar la diferencia en vuestra vida. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Recapitulando, Andercel fue hospitalizada por un cuadro de agotamiento y estrés. Kerem Bürsin ha sido su mayor apoyo durante este proceso, su estado de salud está mejorando y se espera que reciba el alta en los próximos días, y es fundamental que respetemos su privacidad y le enviemos toda nuestra energía positiva. Esperamos que este vídeo les haya servido para reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la amistad y el respeto en el mundo del espectáculo. Gracias como siempre por ver nuestro vídeo. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Nos encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios abajo. ¿Qué pensáis de la actitud de Kerem? ¿Creéis que es importante mantener una amistad después de una ruptura? Queremos saber vuestras ideas. Compartid vuestras opiniones y experiencias en la sección de comentarios. Y antes de despedirnos, recordad darle un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Nos ayudaríais muchísimo a seguir creciendo y atrayéndoos más contenido como este. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan una actitud positiva y cuiden su salud mental. Nos vemos en el próximo vídeo.